Creed en sus profetas. Martes 9 de abril 2024, Ezequiel 15. Alegoría de la vid inútil. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid comparada con la madera de cualquier otra rama de los árboles del bosque? ¿Tomarán de su madera para hacer algún objeto? ¿Tomarán de ella siquiera una estaca para colgar de ella cualquier utensilio? He aquí que más bien es echada al fuego para ser consumida. El fuego consume sus dos extremos y su parte de en medio es abrasada. ¿Servirá para hacer algún objeto? He aquí que cuando estaba íntegra no servía para hacer ningún objeto. ¿Cuánto menos podrá servir para hacer algún objeto después que el fuego la haya abrasado y haya sido consumida? Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: como a la madera de la vid entre los árboles del bosque, que eché al fuego para ser consumida, así haré a los habitantes de Jerusalén. Pondré mi rostro contra ellos. Salieron del fuego, pero el fuego los devorará. Y sabrán que soy el Señor cuando ponga mi rostro contra ellos. Convertiré la tierra en desolación, porque cometieron infidelidad, dice el Señor Dios. El deseado de todas las gentes. Capítulo 22. Encarcelamiento y muerte de Juan. Jesús continuó: Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Juan había sido llamado a reprender los pecados y excesos de su tiempo, y su sencilla vestimenta y vida abnegada estaban en armonía con el carácter de su misión. Los ricos atavíos y los lujos de esta vida no son la porción de los siervos de Dios, sino de aquellos que viven en las casas de los reyes, los gobernantes de este mundo, a quienes pertenecen su poder y sus riquezas. Jesús deseaba dirigir la atención al contraste que había entre la vestimenta de Juan y la que llevaban los sacerdotes y gobernantes. Estos se ataviaban con ricos mantos y costosos ornamentos, amaban la ostentación y esperaban deslumbrar a la gente para alcanzar mayor consideración. Ansiaban más granjearse la admiración de los hombres que obtener la pureza del corazón que les ganaría la aprobación de Dios. Así revelaban que no reconocían a Dios, sino al reino de este mundo. Mas, ¿qué? Dijo Jesús, ¿salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de mí. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. En el anuncio hecho a Zacarías antes del nacimiento de Juan, el ángel había declarado: será grande delante de Dios, en la estima del cielo. ¿Qué constituye la grandeza? No lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, la jerarquía, el linaje noble o los dotes intelectuales consideradas en sí mismas. Si la grandeza intelectual fuera de cualquier consideración superior, es digna de honor, entonces debemos rendir homenaje a Satanás, cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por hombre alguno. Pero si el don está pervertido para servir al yo, cuanto mayor sea, mayor maldición resulta. Lo que Dios aprecia es el valor moral. El amor y la pureza son los atributos que más estima. Juan era grande a la vista del Señor cuando delante de los mensajeros del Sanedrín, delante de la gente y de sus propios discípulos, no buscó honra para sí mismo, sino que a todos indicó a Jesús como el prometido. Su abnegado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre. El testimonio dado acerca de él después de su muerte, por aquellos que le oyeron testificar acerca de Jesús, fue: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. No le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo, ni resucitar muertos, como Elías lo había hecho, ni manejar la vara del poder en el nombre de Dios como Moisés. Fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús, podía decir: todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio de Cristo. Como heraldo del Mesías, Juan fue más que profeta, porque mientras que los profetas habían visto desde lejos el advenimiento de Cristo, le fue dado a Juan contemplarle, oír el testimonio del cielo en cuanto a su carácter de Mesías y presentarle a Israel como el enviado de Dios. Sin embargo, Jesús dijo: el que es muy más pequeño en el reino de los cielos,
mayor es que él. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo, a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo, pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. El menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo y oyó sus palabras era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista, y por lo tanto se dice que es mayor que él. Por medio de las vastas muchedumbres que habían escuchado la predicación de Juan, su fama cundió por todo el país. Había un profundo interés por el resultado de su encarcelamiento. Sin embargo, su vida inmaculada y el fuerte sentimiento público en su favor inducían a creer que no se tomarían medidas violentas contra él. Herodes creía que Juan era profeta de Dios y tenía la plena intención de devolverle la libertad, pero lo iba postergando por temor a Herodías. Esta sabía que por las medidas directas no podría nunca obtener que Herodes consintiese en la muerte de Juan, y resolvió lograr su propósito por una estratagema. En el día del cumpleaños del rey, debía ofrecerse una fiesta a los oficiales del Estado y los nobles de la corte. Habría banquete y borrachera. Herodes no estaría en guardia y ella podría influir en él a voluntad. Cuando llegó el gran día y el rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores, Herodes mandó a su hija a la sala del banquete para que bailase a fin de entretener a los invitados. Salomé estaba en su primer florecimiento como mujer, y su voluptuosa belleza cautivó los sentidos de los señores entregados a la orgía. No era costumbre que las damas de la corte apareciesen en estas fiestas, y se tributó un cumplido halagador a Herodes cuando esta hija de los sacerdotes y príncipes de Israel bailó para divertir a sus huéspedes. El rey estaba embotado por el vino, la pasión lo dominaba y la razón estaba destronada. Veía solamente la sala del placer, sus invitados entregados a la orgía, la mesa del banquete, el vino centelleante, las luces deslumbrantes y la joven que bailaba delante de él. En la temeridad del momento, deseó hacer algún acto de ostentación que le exaltase delante de los grandes de su reino. Con juramentos, prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que pidiese, aunque fuese la mitad de su reino. Salomé se apresuró a consultar a su madre, para saber lo que debía pedir. La respuesta estaba lista: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre, y primero se negó a presentar la petición, pero la resolución de Herodías prevaleció. La joven volvió para formular esta horrible exigencia: quiero que ahora mismo me des en un trinchero la cabeza de Juan el Bautista. Herodes quedó asombrado y confundido. Cesó la ruidosa alegría y un silencio penoso cayó sobre la escena de orgía. El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida a Juan. Sin embargo, había empeñado su palabra y no quería parecer voluble o temerario. El juramento había sido hecho en honor de sus huéspedes, y si uno de ellos hubiese pronunciado una palabra contra el cumplimiento de su promesa, habría salvado gustosamente al profeta. Les dio oportunidad de hablar en favor del preso. Habían recorrido largas distancias para oír la predicación de Juan, y sabían que era un hombre sin culpa y un siervo de Dios. Pero aunque disgustados por la petición de la joven, estaban demasiado entontecidos para intervenir con una protesta. Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero del cielo. Esos hombres ocupaban altos puestos de confianza en la nación, y sobre ellos descansaban graves responsabilidades. Sin embargo, se habían entregado al banqueteo y la borrachera hasta que sus sentidos estaban embotados. Tenían la cabeza mareada por la vertiginosa escena de música y baile, y su conciencia dormía. Con su silencio, pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios
para satisfacer la venganza de una mujer relajada. Herodes esperó en vano ser dispensado de su juramento. Luego ordenó de mala gana la ejecución del profeta. Pronto fue traída la cabeza de Juan a la presencia del rey y sus huéspedes. Sellados para siempre estaban aquellos labios que habían amonestado fielmente a Herodes a que se apartase de su vida de pecado. Nunca más se oiría esa voz llamando a los hombres al arrepentimiento. La orgía de una noche había costado la vida de uno de los mayores profetas.